Bajo el concepto tradicional, consideramos que un activo se daba como tal si era propiedad de la entidad. Bajo los conceptos actuales de las normas internacionales de información financiera, se requiere para que un activo sea reconocido como tal, que sea un recurso controlado por la entidad. O sea, no importa su propiedad, sino que el control y el manejo lo tenga la entidad que lo está administrando, que provenga de un hecho pasado, o sea, que haya un origen, algo de donde provenga, y que en un futuro cercano se produzcan beneficios económicos por el uso del mismo. Por ejemplo, el gerente general se le ocurre construir o modificar un apartamento dentro de su casa que no tiene nada que ver con la empresa y viene y pide las facturas a nombre de la empresa, no significa que sea un activo que le pertenezca a la empresa. Porque para empezar, dentro de la organización, ese apartamento, esas modificaciones nunca existieron. La empresa no tiene control sobre el mismo porque quien tiene el control es el gerente general y el que va a obtener el beneficio es el gerente general como tal. Entonces, por lo tanto, aunque existieran documentos, en este caso facturas, que respalden que están a nombre de la organización, no pueden ser parte de los registros contables. En el caso de los pasivos es similar. Son obligaciones presentes que surgen de sucesos pasados y que a un futuro cercano estas deben ser canceladas. Si regresamos a las facturas que entregó el gerente general como parte de los activos, esas facturas nunca se van a pagar porque él ya las canceló. Entonces, eso no proviene ni de un hecho pasado y tampoco a futuro vamos a desprendernos de dinero o algún otro bien para poder cancelarlas. Entonces, por lo tanto, ese pasivo no procede. Capital es el concepto más simple porque es la diferencia entre el activo menos pasivo. Es lo que realmente nos pertenece como accionistas, como patrimonio, de lo que se ha aportado. Porque si yo tengo 100, pero debo 95, realmente lo que yo he puesto de esos 100 solamente son 5. En el aspecto técnico, en literatura técnica de NIF, se maneja el término de ingresos, pero esos ingresos cuando hablamos acá no es entradas de efectivo, sino se hace referencia a ventas. Se considera una venta la que como contraparte hace que un activo crezca, se incremente o un pasivo disminuya. ¿Eso qué implica? Si yo vendo algo en 1000, como contraparte que voy a tener más activos por 1000 quetzales, que podría ser caja si lo hice al contado, y 1000 si lo hice al crédito. Gastos son los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo de un periodo contable en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos. Como ya hemos platicado más de alguna vez, esto implica que yo estoy erogando algo, por lo cual, una vez lo he usado, no lo puedo volver a usar de nuevo, que es el caso de los sueldos, el caso de los alquileres, el uso de los teléfonos. Aquí hay que tener mucho cuidado y poner atención, que son los saldos. Cuando hablamos de saldos, significa que hay de por medio una operación aritmética, algo que suma, algo que resta, y lo que queda de esa suma resta se determina como saldo. O sea que es una variación, es una diferencia entre un cálculo aritmético como tal, y eso aplica a todas las cuentas contables. Por naturaleza, las cuentas de activo y gasto tienen saldo deudor. ¿Eso qué implica? Van del lado izquierdo en las columnas del debe y el haber. Las cuentas de pasivo, patrimonio e ingresos son de saldo acreedor. ¿Eso qué implica? Que van del lado del haber, en la columna derecha. Todo cargo a una cuenta de activo o gasto lo aumenta y todo abono lo disminuye.
que significa que todo valor que aparezca en una cuenta de activo o gasto en el lado del debe, suma. Si aparece en el lado del haber, resta. Todo abono a una cuenta de pasivo, patrimonio o ingreso lo aumenta. Todo cargo lo disminuye. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. No, claro, no, claro. Tan claro como el agua. O claro como la cerveza. Eso ya me deja bien que vamos por buen camino. Ahorita vuelvo a silenciar el micrófono. Siguiendo, todo abono a cuenta de pasivo, patrimonio o ingreso lo aumenta y todo cargo lo disminuye. La misma regla. En el haber suma, en el debe resta. Viéndolo gráficamente, izquierda a derecha, la columna izquierda, la columna derecha. Si yo hablo en la izquierda de debe, estamos hablando del posicionamiento. Igual que el haber. Haber sería derecha, izquierda sería debe. Si hablo de deudor o acreedor, estoy hablando del saldo. ¿Qué significa? Las cuentas de activo, costos y gastos van a aparecer en el lado izquierdo, como lado deudor. Las de pasivo, capital o ventas, como saldo acreedor, en el lado derecho. Si yo hablo de cargo o abono, estoy hablando de una acción. Cuando yo cargo a la cuenta, significa que el valor lo puse del lado izquierdo. Y si hablo de abono, significa que lo puse del lado derecho. Por eso cuando le dicen, se lo cargamos a su cuenta. Cuando yo vendo al crédito, significa que en mi cuenta por cobrar a clientes, lo estoy colocando del lado izquierdo. Entonces, por lo tanto, el saldo que él me debe aumenta. Cuando le dicen uno, le abonamos a su cuenta, significa que el valor que él entregó o que él está cancelando va del lado derecho. Entonces, como es una cuenta de activo y lo estoy abonando, disminuye el saldo. Cuando hablo de débito o crédito, es similar a los dos anteriores, a cargo y abono, cuando se hace un débito o un crédito a la cuenta. Entonces, por lo tanto, por naturaleza, activos, costos y gastos, su saldo van a aparecer del lado izquierdo, pasivos, capital y ventas, del lado derecho. Suman acá, restan acá, y su saldo debería quedar de este lado. Los pasivos, capital y ventas, suman del lado derecho, restan del lado izquierdo, y su saldo debería quedar del lado derecho. Si ocurre que una cuenta de activo queda con saldo no deudor, sino saldo acreedor, es porque hubo o un error en operación o algún tipo de malversación dentro de los registros contables. Cuando hablamos de nomenclatura contable como tal, este es un listado en forma ordenada que me permite identificar rápido las cuentas para saber dónde debo registrar cada transacción dentro de un sistema contable. Bajo un sistema manual de contabilidad facilita, pero no es indispensable, a diferencia de un sistema contable computarizado, donde sí es indispensable manejar una nomenclatura como tal, porque el sistema contable, cualquier sistema de cómputo que maneje un programa contable, no conoce ni mantiene ni entiende los nombres de las cuentas. Maneja únicamente el número, que es el código de la contabilidad para poder identificar ese nombre de cuenta. Si se recuerdan, platicábamos también de que en el balance general, tanto activos como pasivos se subdividen en corrientes y no corrientes. Esto nos permite determinar cuál es el capital de trabajo y cuáles son las infraestructuras o deudas a largo plazo. En activos corrientes por naturaleza vamos a encontrar tres cuentas básicas: caja y bancos,
cuentas por cobrar e inventarios. Y en activos no corrientes, inmuebles, terrenos, vehículos, mobiliario de equipo. Y en pasivos corrientes, lo que vamos a cancelar en periodos menores de 12 meses que hayamos platicado del ciclo contable, están cuentas por pagar, proveedores, acreedores y gastos acumulados por pagar. Y en pasivos no corrientes normalmente tenemos hipotecas, cuentas por pagar a largo plazo, indemnizaciones, porque recuerden que una indemnización no se considera un pasivo corriente porque yo no estoy contratando a alguien para despedirlo dentro de 6 meses o dentro de 8 meses. Se supone que un contrato laboral es por tiempo indefinido. Y de hecho, la indemnización existe sí y solo sí en caso yo llegara a despedir al trabajador. Caso contrario, no aplicaría. Este es un ejemplo básico de lo que sería una nomenclatura, que es lo que necesito yo identificar ahí. Primero, ¿a qué elemento pertenece? Dependiendo del elemento, si se clasifica en corriente o no corriente, y posteriormente si es deudor o es acreedor. Caja es activo, por lo tanto corriente y deudor. Sueldos y salarios, cuenta de gasto. En estado de resultado recuerden que no tenemos subdivisión de corriente y no corriente, entonces por lo tanto no aplicaría esta subdivisión, sino simplemente el saldo que corresponde. Que es lo mismo que ocurre con las ventas, tanto de mercadería o de servicio. Corresponde al elemento ingreso o ventas, no tiene corriente ni no corriente, y su saldo es acreedor. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Tienen dudas o ya se quedaron dormidos? ¿Ya se durmieron? Esta semana los voy a decir. Donde dice sueldos, donde dice no aplica es porque no va. Ni corriente o no corriente. Sí, recuerden que la clasificación de corriente o no corriente es exclusiva del activo y del pasivo. La clasificación de corriente y no corriente no existe ni en capital, ni en ventas, ni en costos y gastos. Por eso es que aparece ahí que no aplica. Sí. ¿Alguna otra duda? Digamos que no tienen dudas hasta que llegue. Solo porque están del otro lado se los perdono bien. Bueno, ya que no hay dudas ahí, vamos con esta parte y entramos al principio de la partida doble. La partida doble, como vimos al inicio de la clase, fue inventada por Fray Lucas Pacioli. Está basada en la ecuación patrimonial, que es activo igual pasivo más capital. Y es donde aparece la famosa T gráfica, que es lo que vimos hace un rato, que es dividir en debe y en haber, donde se van a colocar los valores dentro de un registro contable. La idea con esto es poder determinar a cabalidad el origen y el uso de una transacción a través del registro contable para poder evaluarlo y medirlo. Por definición, consiste en registrar cargos y abonos, las disminuciones y efectos que producen las operaciones en los diferentes elementos del balance, manteniendo la igualdad numérica entre las partidas deudoras y acreedoras, de tal manera que siempre subsista la igualdad entre el activo y la suma del pasivo
con el capital. Este sistema consiste en pensar al mismo tiempo en causa y efecto. O sea, si alguien da, es porque alguien recibe. Si alguien compró, es porque alguien vendió. No puede estar aislada una transacción de la otra como tal. Aquí también hay que tener cuidado, porque en los ejercicios que vamos a realizar de partida doble, no estamos armando ni balance general ni estado de resultados, sino únicamente vamos a ir a aplicar el efecto de una ecuación de igualdad, que es una ecuación matemática, que es el bendito A igual P más C. ¿Por qué esta salvedad? Si se recuerdan, son 5 los elementos. Y aquí en la ecuación patrimonial solo se van a manejar 3. ¿Por qué? Porque los otros 2 restantes, que son las cuentas temporales, las que pertenecen al estado de resultados, que son las de ventas, costos y gastos, una venta aumenta ¿qué? La inversión o la participación del socio o del propietario. ¿Y ese es donde aparece? En capital. Un costo o un gasto disminuye el aporte del propietario o del inversionista y ese aparece en capital, entonces por lo tanto resta. Cuando hagamos el ejercicio de ecuación patrimonial, las ventas suman en el capital y los costos y gastos restan en el capital y se ve el efecto que tiene contra los otros 2 elementos, que es activo o el de pasivo. Principios básicos de la partida doble. No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. O sea, aparece una cuenta en el debe, debe haber una en el haber, y si hay una en el haber, debe haber otra en el debe. El monto de los cargos es igual al monto de los abonos. Si del lado izquierdo tengo 300, del lado derecho tengo que tener 300. No importa si del lado izquierdo tengo solo una cuenta y del lado derecho tengo 2 cuentas. El total de los valores de cada una debe de ser igual en ambos lados. Si no ocurre lo que normalmente conocemos, como dice, mire, se descuadró. ¿Por qué? Porque no puede tener 300 de un lado y 200 del otro. En los únicos lados donde normalmente ocurre es en el Estado, pero en la iniciativa privada no. La siguiente es, siempre existe una cuenta que recibe y una que entrega. Todos los valores al salir lo harán bajo el mismo título o cuenta por la que entró. En otras palabras, todo entra por donde sale y sale por donde entra, si no sería un fenómeno. Lo anterior da lugar a cientos o partidas en la contabilidad que no son de otra cosa que el registro de las transacciones u operaciones comerciales en cada una de las cuentas afectadas. Siguiendo con las reglas, lo que platicamos hace un rato, cuando una persona vende hay otra que compra. Cuando una entrega, otra recibe. En una transacción comercial implicaría que si alguien entrega mercancías o servicios, hay otra que entrega efectivo o acepta la deuda. Por eso hay que tener cuidado porque depende de qué lado de la transacción estemos, es tal como se registra. Una factura, por ejemplo, una factura como tal es una factura que está documentando el traslado de dominio de un bien o la prestación de un servicio. Si yo estoy adquiriendo esa factura, en mi contabilidad es una compra. Pero el que me emitió a mí la factura, para él es una venta. Por eso les digo, depende de dónde estemos parados, así procedería el registro. O es venta o es compra, dependiendo quién la esté operando, en qué contabilidad estemos trabajando. Para la persona que recibe es deudor y el que entrega es acreedor. Yo recibí un préstamo bancario en mi contabilidad. Al ingresar ese préstamo entra a banco. Y banco es una cuenta de activos, entonces por lo tanto quien recibe es deudor, es en el debe. ¿Dónde registro la obligación? Que es un pasivo, que es un acreedor en el haber. A eso se refiere que el que recibe es deudor y el que entrega es acreedor. Para las cosas, si ingresa es deudor, si sale es acreedor.
pero debe hacerlo bajo el mismo título o bajo el mismo nombre de cuenta para poder establecer el saldo real de cada una de las transacciones por su naturaleza. Para los resultados, la pérdida es deudor y la ganancia es acreedor, que es lo que vimos en la naturaleza de los principios de la cuenta. Esto lo vamos a ver un poco rápido, porque esto se domina más que todo con práctica. Si yo tengo en el lado del debe un activo que está sumando, el efecto de la suma del lado izquierdo va a tener este efecto en el lado derecho. Si me está sumando un activo como contraparte, si es otro activo, ese otro activo debería estar disminuyendo. Ejemplo, yo le cobré a un cliente un saldo que me debe, entonces por lo tanto en bancos sumó. Pero la contracuenta, que es clientes, que también es de activo, disminuyó. Lo que platicábamos hace un rato, el activo suma porque yo recibí un préstamo, entonces mi pasivo va a sumar porque ahora ya tengo una obligación que no tenía antes, que es la cuenta de acreedor, que es la que tengo con el banco. Viene un socio y aporta dinero, compra acciones, ese dinero entra a bancos, entonces por lo tanto sus derechos o su inversión como parte del capital aumenta. Las ventas suman, significa que el activo o sumó, como mencionamos hace un rato, en caja o en clientes. Yo había hecho un gasto y este después por su naturaleza o por cualquier circunstancia particular ya no se realizó y me devuelven el dinero, pues por lo tanto regresa y el gasto disminuye. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O ya se perdieron? ¿Será que me podría repetir la última parte de gastos? De gastos, ok. Ejemplo, digamos, yo llego y pido un anticipo por viáticos, ¿sí? Que en teoría me lo voy a gastar. Entonces, cuando yo hago esa erogación, el gasto se incrementa, que sería viáticos. Disminuiría mi cuenta de bancos porque estoy entregándole el dinero a mi colaborador, a mi trabajador, ¿sí? Pero como mi colaborador es muy honrado, es bien proactivo, me dice, mira, de los 1,000 que me diste de viáticos, yo me quedé a dormir en el carro, en lugar de ir a meterme al restaurante, pasé comprando un par de enchiladas en el camino, y de los 1,000 quetzales me sobraron 800, y me los devuelve. Yo ya había registrado los 1,000 al gasto, pero si me los está regresando, significa que el dinero vuelve a caja, y esos 800 como gastos no existen. Entonces, si entró sumando el gasto, tiene que salir restando. A eso se refiere esa parte. Sí, No sé si estamos ahí. sí, sí, te digo. Lo mismo ocurre viéndolo del lado de pasivo. Como le digo, esto mejor lo vamos a trabajar despacio con casos prácticos para agarrarle el ROE. Lo bueno sería que leyeran un poco de esto para que cuando tengamos la práctica ya tengan las suficientes dudas para poder resolverlas y trabajar más fácil. Ahora entremos a ecuación patrimonial como tal. Como habíamos mencionado, la ecuación patrimonial es activo igual pasivo más capital. Aquí lo que hay que tener cuidado es que numéricamente hablando, todos los valores son positivos. Algunos sistemas de cómputo agarran activos 100,000 positivos, menos 80,000, menos 20,000, como aparece aquí en la gráfica, debe ser igual a 0. Eso es un cálculo aritmético. No es una ecuación.
En una ecuación, yo estoy diciendo, del lado izquierdo, donde solo tengo activos, hay 100,000. Del lado derecho, tengo 80,000 más 20,000 positivos que sumados los dos me dan 100,000. Eso es que los valores que aparecen de un lado son exactamente los mismos del lado posterior. Vamos a ver un ejemplo así al pedalazo. Día 1 se crea la entidad Xtrans y el propietario aporta en efectivo 30,000 quetzales, 5,000 en mercadería para la venta, 15,000 en mobiliario de equipo y en equipo de cómputo 20,000. Recuerden que aquí solo vamos a manejar 3 elementos: activo, pasivo, capital. Transacción que estamos registrando, el aporte del propietario. El que entregó, caja, que es efectivo, mercadería, que es inventario, mobiliario de equipo y equipo de cómputo. Por su naturaleza, esas 4 cuentas pertenecen al activo, entonces van en la columna del activo. Si la sumo, dice 30 más 5 más 15 más 20 me da 70,000. ¿Eso se lo debo yo a alguien? No, ¿verdad? Pues por lo tanto, no existe un pasivo. Pero ¿quién fue quien lo entregó? El propietario. Los valores de la inversión del propietario, ¿dónde se encuentran? En capital. Entonces, la contraparte es 70,000 como patrimonio o como capital inicial, como le quieran llamar a la cuenta, del lado de la columna de capital. Y ahí es donde se cumple la ecuación de igualdad. Pasivo 0 más 70 de capital es igual a ¿cuánto de activo? 70,000. Día 2. Se paga propaganda por 1,500. Significa que esa propaganda es publicidad y mercadeo. Eso es un gasto. Como habíamos dicho anteriormente, en ecuación patrimonial, el gasto resta a las cuentas de capital. Entonces traía 70,000 del aporte inicial, menos 1,500 que me gasté de publicidad y propaganda. Realmente yo ya no tengo 70,000 en aportes, tengo 68,500. Me voy del otro lado a activos, porque no le debo a nadie, por eso es que no estoy usando la columna de pasivos. Cuando entró el dinero, esos 30,000 entraron sumando. Si entró sumando, sale restando. Porque ahora yo ya no tengo 30,000, tengo menos 1,500. Por eso es que pongo menos 1,500 ahí. Traía 70 de su total menos 1,500, da los 68,500 y se mantiene la ecuación de igualdad. Pasivo 0 más capital 68,500 igual a activo 68,500. Día 3. Se compra el crédito de teléfonos celulares por 4,500. Significa que entró a activos 4,000 por teléfonos. Eso no lo puso el socio para nada, por eso es que no estamos usando la cuenta de capital en ese momento, sino se lo debemos a un tercero. Tenemos ya una obligación proveniente de un hecho pasado y que cuando nos toque que ir a pagar a la fecha de vencimiento, vamos a tener que desembolsar dinero. Entonces, por lo tanto, es pasivo. Sigo sumando. Traigo 68,500 más 4,500 que tengo ahora en teléfonos. Mi total de activo ahora es igual a 73,000 quetzales. Me paso a las otras dos columnas. Capital no tuvo movimiento, entonces tengo 68,500, siguen pasando los mismos 68,500. Pasivos no tenía nada. Ahora ya tengo una deuda que ir a cancelar, que son 4,500. Entonces, sumando los 4,500 más los 68,500 me da 73,000 quetzales. Ahí se sigue manteniendo la ecuación de igualdad. Eso es lo que no debemos de perder de vista. Vamos al día 4, día 8, transacción 4. Se vende mercadería al crédito por un valor de 3,000 y cuyo costo es de 2,000.
Veamos cómo quedaría. Aquí realmente es aunque es una sola transacción, incluye dos valores distintos. Porque una cosa es el valor o costo de adquisición con el que yo obtuve el producto que estoy vendiendo, y el otro es el valor que corresponde al precio de venta, con ese el que le estoy trasladando a mi cliente. Entonces, registra primero lo del cliente para no perderme. Yo lo vendí en 3,000 y lo vendí al crédito. Significa que en activos ahora tengo clientes por 3,000, columna de activo. La contracuenta o la cuenta que está aportando es la de ventas. Quedamos que ventas suman en el capital. Yo vendí 3,000. Entonces va del lado de la columna de capital. Pero ese producto que yo adquirí, que entró, donde aparece la transacción del día 1, dice inventario por 5,000, de esos 5,000 hay 2,000 quetzales que ya no están porque ya los vendí. Dejó de ser parte de mi empresa, salió de bodega, entonces disminuye por lo tanto mi cuenta de inventario. Y entró sumando 5, sale restando 2, que es el valor del que lo estoy vendiendo. Y como contraparte, no lo tengo como activo, se convierte para mí en una pérdida, que ese gasto es costo de venta. Por eso es que va restando el inventario y va restando como costo de venta o gasto en la columna del capital. Hago mis sumas. Pasivo, no traigo los 4,500, no hago nada en esta transacción 8, en los 4,500. Tengo 68,500 de capital. A eso le sumé 3,000 de mis ventas, pero tengo que restarle los 2,000 de mi pérdida por ese costo de venta. Por eso me queda 69,500. Si lo veo en forma aislada, yo vendí algo en 3,000 y me costó 2,000, ¿cuánto me gané? 1,000 quetzales. Esos 1,000 quetzales, esa utilidad es la que está sumando los 68,500 que ya traemos, por eso es que mi capital queda con 69,500. Del lado del activo, 73 más 3, 76 menos 2, 74,000. 4,500 más 69,500 me da los 74,000 y la ecuación se mantiene. Día 17 se encuentra el valor de la venta al crédito. Aquí, si lo ven, no se modifica mi pasivo ni se modifica mi capital, porque lo que ocurrió fue reemplazar un activo por otro. Yo tenía un activo que se llamaba clientes por 3,000 quetzales, que entraron positivos, ahora salen negativos, pero ingresaron a caja. Cambié un activo por otro. Clientes, pero sumó caja. Día 19 se pagan los 4,500 que se debían a los de los celulares. ¿Qué implica? Ese dinero yo ya no lo tengo. Entonces va a disminuir mi valor en caja. Pero como contraparte tampoco, la deuda ya no la tendría porque la estoy cancelando. Por eso hay negativo. Mi capital se mantiene igual, ya no tengo ningún pasivo, y a los 74,000 activos le resto los 4,500. Se mantiene, por lo tanto, la ecuación patrimonial. Día 25 se otorga un anticipo de sueldos de 1,000. Esto es similar a lo que ocurrió acá con caja y clientes, cuando cobré lo que me debía mi cliente. Como es un anticipo de sueldo, no es gasto. ¿Por qué? Porque le estoy dando un dinero que el trabajador o me lo reintegra en efectivo o me lo reintegra en especie con su trabajo. Entonces, por lo tanto, es una cuenta por cobrar. Por eso el anticipo de sueldo es activo, suma y disminuye los 1,000 quetzales de caja, pero mi total de activos se mantiene porque estamos reemplazando uno por el otro, no hay pasivos, quedamos con los 69,500 y la ecuación se mantuvo. Lo que mencionábamos también hace rato, es lo que se denomina estar cuadrado.
¿Dudas o inquietudes hasta ahí? O sea que como no hay dudas, puedo llegar con un laboratorio práctico para la próxima semana. El que cae otorga, dicen, entonces ya se rayaron. Bueno, pues ya no los hago sufrir más. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Bueno, que siga mejor. Gracias, Dani.